tardes, estamos en Doctor Responde. Esta tarde nos está acompañando el doctor José Pablo Vélez Londoño. Él es cirujano, especialista en cirugía laparoscópica y bariátrica, cirujano coordinador del servicio de cirugía bariátrica de la clínica Imbanaco. Por supuesto, hoy vamos a hablar de cirugía bariátrica, una nueva oportunidad de vida. Doctor, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Me agrada mucho estar hoy aquí para conversar un poco sobre el tema de cirugía bariátrica y tomando el tema que le hemos puesto en esta charla, pues realmente la cirugía bariátrica es una oportunidad de cambio de vida para las personas que consideran que su obesidad es un problema. Y tenemos muchas historias de personas que realmente nos dicen que la vida les cambia radicalmente después de la cirugía bariátrica. Y quisiéramos compartir esa información con las personas que nos están escuchando, que tienen un problema de obesidad, que tienen un familiar, un ser querido, un hijo, un primo, un amigo con obesidad y que ha intentado pues, por todos los métodos tratar de perder peso. Queremos contarle que existe la posibilidad de hacerse una cirugía bariátrica, que contamos en la clínica Imbanaco con un grupo experto, realizamos cirugía bariátrica con mucha frecuencia y tenemos toda la capacidad técnica, el conocimiento, la preparación y el ánimo y la alegría de atender a estos pacientes para ayudarles a cambiar su vida. ¿Qué es lo más importante, doctor? Hablemos en qué consiste esta cirugía bariátrica. Bueno, la cirugía bariátrica, el término cirugía bariátrica se refiere, digamos, a la especialidad o la subespecialidad que está orientada a realizar cirugía. La cirugía bariátrica son todas las operaciones que se hacen para que un paciente obeso pierda peso. ¿Sí? Es importante aclarar eso porque a veces los pacientes creen que cirugía bariátrica es una operación específica. Decir cirugía bariátrica es como hacer cirugía cardíaca, cirugía de tórax, cirugía bariátrica es otra de las especialidades de las ramas de la cirugía, y el término bariátrica se refiere al tratamiento de la obesidad. Son las operaciones para manejar obesidad. O sea, ¿qué tipos de cirugía bariátrica tenemos? Hay varios tipos de cirugía bariátrica. Usualmente nosotros realizamos las cirugías bariátricas que están formalmente aprobadas por las asociaciones médicas y que son básicamente 4 o 5 procedimientos. El más utilizado en el mundo hoy en día y también por nosotros es la cirugía de sleeve gástrico o manga gástrica. También existe la cirugía de bypass gástrico, existe la cirugía de switch duodenal, derivación biliopancreática tipo switch duodenal. Existen las cirugías de revisión, que son cualquier paciente que haya tenido una cirugía y que requiera pues, un nuevo procedimiento. Existe todavía la cirugía que se llama banda gástrica, sin embargo es una cirugía que tiende a desaparecer en el mundo, cada vez se hace menos. Nosotros no hacemos banda gástrica hace muchos años porque tiene muchos inconvenientes y no da un buen sostenimiento de peso a largo plazo. Y son básicamente esas. Dentro del bypass ha surgido el bypass convencional y una nueva cirugía que se llama el bypass de una anastomosis o vago, que va a ser parte del bypass. Y la derivación biliopancreática es una cirugía que también ha tenido algunas variaciones, se llama el switch duodenal y tiene una variación que se llama el switch duodenal tipo SAES. Hay otras cirugías que se hacen en algunas partes de Colombia y del mundo que no son cirugías, digamos, formalmente aprobadas para el manejo de la obesidad. Cirugías que no tienen el reconocimiento de todas las asociaciones científicas y no dan buenos resultados. Entonces, nosotros nos ceñimos a aquellas cirugías que han demostrado seguridad, efectividad, calidad de vida y buen mantenimiento del peso a largo plazo. Entonces, son básicamente el sleeve gástrico, el bypass gástrico y la derivación biliopancreática tipo switch duodenal. La banda gástrica sigue siendo vigente, pero tiende a desaparecer. Perfecto, doctor. Entonces, ¿qué hace que un paciente sea apto para una u otra cirugía? Bueno, esas indicaciones de cirugía bariátrica, primero, ¿qué hace que un paciente sea apto para la cirugía? Y segundo, ¿qué hace que sea apto para un tipo específico de cirugía? Hay algunas guías y algunas indicaciones para considerar si un paciente es candidato a cirugía bariátrica. Lo primero que es importante entender es que la cirugía bariátrica es una cirugía para el manejo de la obesidad. Diciendo esto, quiero decir que, aunque suena muy obvio, pues la cirugía bariátrica es para manejar pacientes con obesidad, no es para pacientes que tienen un sobrepeso discreto o que quieren verse
más delgadas porque no les gustan los 5 o 6 Como kilos por que ejemplo una pregunta que nos hacen en este momento en redes que habla de 80 kilogramos. Sí. Bueno, el parámetro no es el peso específicamente, sino el índice de masa corporal. La masa corporal sale de una fórmula que tiene en cuenta la estatura y el peso, porque esa persona que nos escribe que pesa 80 kilos, si mide un 80 no está obesa, si mide unos 50 posiblemente sí. Entonces no es el peso, sino la relación de estatura-peso, y eso se llama índice de masa corporal. En términos generales, según la Asociación Colombiana de Cirugía Bariátrica, las normas a las cuales nos adherimos, nosotros podemos practicar cirugía bariátrica en pacientes a partir de 30 de masa corporal, que es una obesidad tipo 1. Existen algunas indicaciones de cirugía bariátrica mucho más antiguas, que son las iniciales, que dicen que el paciente puede ser candidato a cirugía bariátrica cuando tiene 35 de masa corporal con enfermedades asociadas o 40 de masa corporal sin enfermedades. Esas recomendaciones de cirugía, esas indicaciones de cirugía, fueron dictadas por el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos en 1991. Y algunas aseguradoras, EPS, entidades todavía las conservan, pero son muy antiguas. La cirugía bariátrica ha evolucionado, se ha demostrado su seguridad, entonces se ha ampliado la indicación, y la Asociación Colombiana de Cirugía Bariátrica, como les digo, tiene unas guías a las cuales nosotros nos adherimos, y dice que uno puede considerar una cirugía bariátrica a partir de 30 de masa corporal. Entonces no es el peso, sino lo que dé la masa corporal. Como te digo, el de 80 puede tener 30 de masa corporal si mide poquito, o puede tener peso normal si mide un 80 o un 85. Y entonces la otra parte de la pregunta, ¿qué hace que se elija uno u otro tipo de cirugía? Ok, una vez yo tengo un paciente obeso, yo puedo, lo primero que debo hacer en una consulta con un paciente obeso es ofrecerle las posibilidades de cirugía que existen. La elección del tipo de procedimiento no debería ser una imposición del cirujano. El cirujano tiene argumentos para recomendar el procedimiento, pero el paciente también puede decir yo prefiero aquel procedimiento, y debe ser un acuerdo. Entonces una recomendación cuando uno está hablando con un paciente que está considerando cirugía bariátrica es hay que darle a conocer al paciente las opciones que existen. En términos generales, las cirugías más utilizadas hoy en día para la obesidad son el sleeve gástrico, manga gástrica y el bypass gástrico. Ambas cirugías han demostrado un excelente resultado en términos de pérdida de peso. La cirugía de sleeve gástrico es simplemente reducir el tamaño del estómago, convertirlo en un tubo, mientras la cirugía de bypass gástrico, además de reducir el estómago, cambia la forma como se absorbe la comida, o sea, desvía la comida, de ahí el término bypass o cortocircuito. Entonces, reviste un poco más de complejidad, o sea, en lo que se hace en el paciente. Pueden ser igualmente efectivas en términos de pérdida de peso, pero puede haber algunos pacientes que prefieran uno u otro, o puede haber alguna condición clínica que haga que el paciente se le recomiende un procedimiento u otro. Pero en términos generales, los pacientes con obesidad pueden ser candidatos a bypass o manga gástrica de acuerdo a la preferencia del paciente y también a la experiencia de la comodidad del cirujano con cada procedimiento. El tercer procedimiento, que es el suite duodenal, es un procedimiento que también disminuye la absorción de la comida, y el suite duodenal es una manga gástrica más un cambio en la absorción de la comida, y ese es un procedimiento que lo reservamos usualmente para casos muy específicos, como son las obesidades muy severas, pacientes con más de 50 de masa corporal. Lo reservamos como un procedimiento de rescate para un paciente que tuvo un sleeve gástrico, ha reganado peso, y lo reservamos para algunos problemas metabólicos muy severos, que pueden ser trastornos de colesterol y triglicéridos, digamos dislipidemias severas, pueden ser problemas de diabetes severa, porque es un tratamiento que es altamente efectivo para el control de la diabetes. Precisamente tenemos aquí una pregunta, no era acerca de la diabetes, pero dice, ¿se puede operar con hipotiroidismo subclínico? Sí, no hay ningún problema. Lo importante del paciente que tiene un problema de tiroides, o hipertiroidismo, es que tenga un control de su enfermedad y tenga un visto bueno de su médico tratante para la cirugía. Pero el hecho de que el paciente tenga un antecedente de hipotiroidismo tratado o
un hipotiroidismo que es subclínico, no es una contraindicación para la cirugía. De todas maneras, en todos los pacientes se hacen unas pruebas antes de la cirugía para verificar esa condición. ¿A partir de qué edad el doctor se recomienda la cirugía bariátrica? Bueno, eso ha sido muy controversial. Inicialmente se hacía solamente en mayores de 18 años y hasta los 60 años. Cuando empezamos a hacer cirugía bariátrica, hace unos 18 años, esa era una de las recomendaciones, no menores de edad, no mayores de 60. Pero eso ha variado porque hay pacientes que están fuera de ese rango de edad que se benefician mucho de la cirugía. En nuestra casuística, el paciente más joven que hemos operado tiene 12 años. Tenemos un grupo de más de 170 pacientes menores de 18 años operados en los últimos 15 años. Y estos pacientes jóvenes tienen una respuesta excelente. Los pacientes jóvenes se adaptan muy bien a la cirugía. Además de que tienen un beneficio muy grande. La obesidad en esa etapa de la vida es difícil para los pacientes porque es una etapa de socialización, son pacientes que frecuentemente son sujetos a bullying, se aíslan, no quieren salir. Entonces la respuesta de los jóvenes a la cirugía bariátrica es excelente. A mí personalmente me parece maravilloso, me encanta hacer cirugía bariátrica en adolescentes, obviamente que hayan cumplido todo su proceso de información, de preparación y que tengan pues, un visto bueno para la cirugía. Pero cumplidos esos requisitos son excelentes pacientes. En el otro extremo de la vida están los pacientes mayores de 60 años. Tenemos muchísimos pacientes ya mayores de 60 años y hemos realizado cirugía bariátrica hasta los 75 años. Hay pacientes, por ejemplo, un paciente de 70 años que llega al consultorio en muy buenas condiciones de salud, con una obesidad importante, con 30 o 40 kilos de exceso de peso y tiene una limitación muy importante en su vida porque no puede caminar, no se puede mover, no se puede valer por sí solo, le duelen las rodillas, pero su corazón está bueno, no tiene enfermedades graves y ese paciente, si tú le haces una cirugía bariátrica, su calidad de vida va a mejorar de manera notable. Entonces, en términos generales, más que la edad, es la condición general del paciente lo que determina que pueda ser candidato a cirugía. Y hay otros grupos especiales. Menciono algo que a raíz de una paciente que evalué el día de ayer, nosotros tenemos en nuestra casuística de cirugía bariátrica pacientes con trasplante renal, con trasplante de hígado, con trasplante de corazón. Entonces hemos hecho cirugía bariátrica después de esos trasplantes. Y también hemos hecho un grupo importante de pacientes que requieren un trasplante renal, por ejemplo, van al grupo de trasplantes y le dicen: usted tiene un exceso de peso muy alto, si usted no pierde peso no puede ser candidato a un trasplante renal. Y hemos operado varios pacientes quienes han logrado, después de una pérdida de peso, ser candidatos y tener un trasplante renal exitoso. Perfecto, así que a nuestra seguidora que preguntaba que si a sus 66 años de edad es candidata para una cirugía bariátrica. Estás muy joven, estás muchacha todavía para una cirugía bariátrica. Tienes tiempo no eres una paciente de riesgo, tus condiciones generales lo dan y tienes mucho tiempo todavía en la vida para disfrutar del cambio de la pérdida de peso. Bueno, nos preguntan en Instagram, ¿en cuánto deben oscilar los volúmenes de comida en los pacientes bariátricos después del año? Esa pregunta es muy difícil de contestar en términos numéricos. Yo le voy a decir más o menos cómo debe ser la comida de un paciente un año después de operar. Cuando hacemos cirugías bariátricas siempre se incluye una reducción del estómago, en cualquiera de las variedades. Entonces siempre vamos a encontrar pacientes que tienen comidas más pequeñas. En términos generales, el paciente nota un aumento en el tamaño de la porción desde el primer día que se opera hasta el año, pero de ahí en adelante no va a seguir aumentando. Entonces un paciente después de un año es un paciente que come un plato pequeño, un plato de un niño de 10 años, una porción balanceada de alimentos completos, come de todo, pero su porción es pequeña. Hablar específicamente del volumen es muy difícil porque depende de la consistencia de la comida, pero las recomendaciones grandes es que sean comidas balanceadas, porciones pequeñas, y eso debe llevar al paciente a sentirse satisfecho. De otra manera, si yo al año de operado soy capaz de sentarme y comerme el plato de mi vecino que no está operado, eso no es normal. Ahí quiere decir que hay un problema en la cirugía. Bueno, pregunta también esta seguidora, ¿se recomienda el uso de proteína whey en pacientes que tienen actividad física intensiva y que con la alimentación
no alcanzan a llegar a ese porcentaje de proteína diaria? Eso es muy controversial. Si estamos hablando de pacientes de cirugía bariátrica, es una situación. Si estamos hablando de pacientes de deportistas de alto rendimiento, es otra situación. Entiendo que sea un paciente bariátrico. Sí. En términos generales, nosotros no recomendamos el uso de suplementos adicionales de proteína, porque la gran mayoría de los pacientes logran sus requerimientos proteicos con comida normal. Es muy importante tener presente que el organismo evolutivamente tiene toda la capacidad de absorber los nutrientes naturales: pollo, pescado, huevo, la carne. Entonces, esto de ponerle whey protein, proteínas hechas en el laboratorio, sintéticas. no son sintéticas, pero son hidrolizadas, son digamos, aisladas en el laboratorio para que estén concentradas, pues no es mejor que comer pollo. El organismo está hecho para comer pollo, pescado, huevo, carne. Entonces, en términos generales, mi recomendación es que no se debería utilizar. Si el paciente no puede consumir los alimentos, sí habría que suplementarlo, pero posiblemente no estaría en condiciones de hacer ejercicio de alto rendimiento. Entonces eso es controversial. Si yo tengo capacidad de ejercicio de alto rendimiento, tengo capacidad de comer, y debe ser suficiente la comida. Y hay que ser cuidadoso con el exceso de uso de proteína. La proteína también tiene calorías. Si usted come más proteína de lo que necesita, eso se va a acumular y va a ayudar a que usted o frene su pérdida de peso o gane peso. Bueno, pregunta para acá Wilmer acerca precisamente del programa de cirugía bariátrica. ¿Cuenta la Clínica de Manaco con este programa? En la Clínica de Manaco tenemos un servicio de cirugía bariátrica en el cual participan 8 cirujanos bariátricos. Somos 8 cirujanos bariátricos que realizamos cirugía regularmente. No trabajamos todos dentro de un solo programa. Tenemos unas formas de trabajo, digamos, un poco diferentes de acuerdo a los gustos y a la experiencia de cada uno, pero sí contamos con todo el grupo de trabajo. Tenemos nutricionistas, psicólogas, tenemos anestesiólogos dedicados a esto, tenemos todos los equipos, toda la infraestructura para ofrecer cirugía bariátrica. Entonces, cuando un paciente consulta en la Clínica de Manaco a alguno de los cirujanos bariátricos de forma individual, pues va a recibir una atención muy adecuada de cirugía bariátrica, que puede variar de acuerdo de un cirujano a otro, de acuerdo con la forma de trabajar de cada uno. Pero la respuesta es: el servicio de cirugía bariátrica cuenta con 8 cirujanos bariátricos. No es un solo programa uniforme en todos sentidos, sino que somos 8 cirujanos con entrenamiento suficiente para hacer buena cirugía bariátrica que trabajamos en la clínica. Doctor, devolviéndonos un poquito a la pregunta anterior, si una persona con obesidad decide hacerse pues una cirugía bariátrica, ¿cómo va a ser ese proceso después para enseñarle nuevamente a cuáles son esos hábitos alimenticios sanos que debe tener? Porque de pronto es que no me gustan las verduras, es que no me gustan... Hay dos cosas muy importantes en este sentido. La primera es la información previa del paciente. Un paciente que va a cirugía bariátrica tiene un problema de obesidad. En el interrogatorio que se hace de la historia clínica, los cirujanos queremos saber cuáles son los hábitos del paciente. Y hay cosas que el paciente tiene que cambiar en sus hábitos que la cirugía bariátrica no se las va a cambiar. Y hay dos muy importantes: el paciente que es un consumidor de cantidades altas de licor y el paciente que es un consumidor de dulces, de azúcar. Cuando hablo de azúcar me refiero al paciente que le echa azúcar al café todos los días, jugos con azúcar, o al que come postre y chocolate todos los días, o al paciente que consume gaseosas. Yo tengo pacientes todos los días que me dicen: yo no como nada de dulce, doctor, yo solamente me tomo mis 3 gaseosas al día. Y cada gaseosa es como comerse una chocolatina. Entonces, primero identificar esos hábitos. Si yo identifico esos hábitos en el paciente, yo tengo que transmitirle esa información al paciente de que está haciendo algo que va a hacer que su cirugía no funcione. Tú como paciente tienes que evitar al máximo el consumo de azúcar y tienes que aplazar lo más que puedas el consumo de licor. Porque si uno se opera y tempranamente empieza a consumir azúcar o empieza a consumir licor sin operado, lo que va a hacer es que, a pesar de que tenga una muy buena cirugía, va a frenar la pérdida de peso. Entonces esa es la fase de preparación. Hay que entregarle esa información al paciente y decirle: es responsabilidad suya ese cambio. ¿Qué le va a aportar la cirugía bariátrica? Le va a restringir el tamaño de su porción. ¿Cómo va a ser el proceso de adaptación? Tenemos unas nutricionistas dedicadas específicamente a eso. Se van a reunir con el paciente y le van a decir
tiene primera fase, la segunda fase, tiene varias fases. Esto es lo que debe comer en la primera etapa, en la segunda. Entonces es muy importante que el paciente entienda que debe acompañarse de la nutricionista en esa etapa de adaptación. E incluso de un psicólogo, ¿no? También tenemos una psicóloga, unos psicólogos que trabajan en esta área, porque es importante, y nosotros de rutina todos nuestros pacientes van a valoración por psicología aquí en la clínica Imanaco. Es un cambio de vida, es un cambio muy grande, es un cambio muy positivo. Y la psicóloga lo que va a hacer es reforzarle esa idea al paciente, es decirle, usted va para un cambio muy positivo, va para un gran cambio, van a mejorar muchas cosas en su vida, tiene que apreciar ese cambio, tiene que cuidar ese cambio. Es normal que tenga situaciones de estrés, que no se sienta bien en algún momento, ¿sí? Venga y nos cuenta, estamos aquí para apoyarlos. Es tener todo el soporte alrededor del paciente para lograr que el procedimiento sea exitoso. Lo venimos haciendo así hace muchos años y hemos tenido muy buenos resultados. La percepción del paciente operado es que el cambio es muy bueno. De hecho, la principal fuente nuestra de pacientes son otros pacientes operados. Eso es muy buen signo. Si a ti te va bien en un restaurante y mandas más gente es porque es bueno, si a ti te va bien en un almacén es porque te atendieron bien, si a ti te va bien en una cirugía es porque todo salió bien. Entonces, el acompañamiento es muy importante y en la clínica de Imanaco tenemos todo el acompañamiento que se requiere para una cirugía bariátrica. Dice Diana Jeje, para sobrepeso, ¿qué tan segura es la cirugía bariátrica? No utilizamos cirugía bariátrica para sobrepeso. Es que es importante... la cirugía bariátrica es una cirugía para el manejo de la obesidad, no es una cirugía para el manejo del sobrepeso. Entonces, cuando utilizamos cosas para lo que no es, pues no, es muy difícil dar una referencia de este tipo. ¿Sí? Puede que haya alguna situación de un paciente que tuvo cirugía bariátrica y tuvo que reintervenir cuando estaba en sobrepeso, pero situaciones muy especiales. Pero en principio la cirugía bariátrica es para pacientes con obesidad, no es para pacientes con sobrepeso. Precisamente nos preguntan a través de Facebook, doctor, yo tuve cirugía bariátrica, perdí 40 kilogramos y después de un tiempo he ganado 20, ¿qué puedo hacer? Bueno, el 15% de los pacientes que se someten a cirugía bariátrica en el mundo, esta estadística es una estadística más o menos que coincide con las estadísticas de varias partes del mundo, más o menos el 15% de los pacientes que tienen pérdidas de peso significativas pueden tener reganancias significativas, como el caso de esta persona que perdió 40 y seguramente lleva 10, 12, 15 años de operado y ha ganado 20. Se pueden hacer procedimientos de reintervención, se llama cirugía de revisión. Entonces ahí hay dos frentes de trabajo muy importantes. Primero, como hablaba ahora, hay que evaluar qué hábitos tiene el paciente. Porque si el paciente lo que desarrolló fue un hábito de comer dulce frecuentemente, pues así le hagamos otra operación no le va a servir. Entonces hay que corregir ambos aspectos. Y hay que evaluar el estado de su cirugía. Evaluar el estado de una cirugía bariátrica es algo que es relativamente simple, es fácil. Uno puede hacer un procedimiento endoscópico, una endoscopia digestiva, y puede hacer otros exámenes como una radiografía de vías digestivas o una tomografía de abdomen y ver la forma y el tamaño del estómago. Y ya en cada caso individual uno puede decirle al paciente su cirugía puede corregirse, se le puede adicionar algo para que pierda peso. O en otros casos hay que decirle lo primero que hay que corregir es su hábito alimentario porque usted consume mucho licor y así yo lo reoperé y no le va a funcionar. ¿Sí? Pero sí, nosotros hacemos en la clínica Imanaco reintervenciones con alguna frecuencia de pacientes que han tenido cirugía bariátrica y han tenido reganancia de peso. Pero nuevamente, no va más allá del 15 al 20% de los pacientes. El 80% de los pacientes mantienen muy bien su peso años después de una cirugía bariátrica. Nos pregunta Julie, hola doc, tengo una hernia hiatal por deslizamiento, ¿podría hacerme elegir? Bueno, muy buena pregunta esa. La respuesta es sí, y es controversial. Resulta que la presencia de reflujo es muy frecuente en pacientes con obesidad y se ha reportado con alguna frecuencia que la cirugía de esquí puede aumentar el reflujo. Entonces, si yo tengo ya una hernia hiatal con reflujo y me van a hacer un deslizamiento, se me va a aumentar el problema. Particularmente en lo que concierne a mi práctica de cirugía bariátrica, porque no es universal este concepto con todos los otros cirujanos, nosotros en mi grupo de trabajo, en todos los pacientes que hacemos sleeve gástrico, hacemos
un procedimiento que se llama corrección de hiato. O sea que a todos los pacientes que tienen hernia hiatal se la corregimos y les adicionamos un procedimiento antirreflujo a todos los pacientes que le hacemos así. Pero esto es una conducta que tenemos nosotros, mi grupo de trabajo, no es una conducta universal, ni en cirugía bariátrica ni en todos los ciudadanos de clínica en Málaga. Pero la respuesta mía para esa paciente es que yo no considero que sea una contraindicación de la cirugía de sleeve. Nosotros hacemos sleeve gástrico muy frecuentemente en pacientes con hernia hiatal y siempre la corregimos. Por ejemplo, aquí hay otra persona que nos pregunta acerca de eso, de esa sensación de reflujo y de gastritis, pero ya está operada. Ok, el reflujo es una enfermedad muy frecuente en la población general. El paciente con obesidad tiene una tendencia a tener más incidencia de reflujo que el paciente que no tiene sobrepeso. Y la cirugía bariátrica, específicamente la cirugía de sleeve gástrico, puede producir reflujo. Entonces, volviendo a la explicación anterior, por esta razón, particularmente yo en mi práctica, en mi caso, a todos los pacientes que les hago un sleeve gástrico, les hago una cirugía antirreflujo y una corrección del hiato. Ahora, si llega a mi consultorio un paciente que tiene un sleeve gástrico y tiene síntomas de reflujo, yo lo que debo hacer es analizar qué está pasando. Nuevamente, los exámenes más utilizados son una endoscopia digestiva, una radiografía, y podemos determinar si es que quedó una hernia hiatal, si es que el estómago desarrolló una hernia hiatal que no tenía, si es que hay alguna estrechez o alguna angulación en el estómago que pueda ocasionar eso, o si hay alguna irregularidad en la forma del estómago que pueda producir el reflujo. ¿Qué hago con un paciente que tiene una manga gástrica y tiene reflujo? Varias opciones. Se puede hacer una corrección de la hernia, se puede hacer un procedimiento antirreflujo, o se puede convertir a un hipergástrico, dependiendo de cada situación. Pero sí hay opciones de manejo. Nos pregunta Jenny Cera, tengo un índice de masa corporal de 46, hipertensión arterial, diabetes, hígado graso y apnea de sueño. ¿Soy apta para una cirugía bariátrica? Absolutamente. Todo lo que tiene Jenny es ocasionado o empeorado por la obesidad. Es una paciente muy apta para la cirugía. Es decir, desde el punto de vista de que tiene una indicación muy clara. El apto para cirugía se refiere a cuáles son sus condiciones, cuál es el estado de estos problemas en este momento. Entonces, Jenny sí es candidata a cirugía y pacientes con ese mismo tipo de problemas lo vemos todos los días, diabéticos, con apnea del sueño, con hígado graso. Si eres candidata a cirugía, te beneficias muchísimo de una cirugía. Lo que hay que hacer es una muy buena preparación para el momento de la cirugía, que tus condiciones estén compensadas, que las condiciones estén controladas, pero obviamente sí es candidata a cirugía. Además, se beneficia muchísimo de una cirugía bariátrica. Bueno, ¿cómo es la recuperación de una cirugía bariátrica y cuáles son los cuidados por parte del paciente? Bueno, te voy a hablar de la cirugía que más hacemos, que es el sleeve gástrico. Un paciente de una cirugía de sleeve gástrico o manga gástrica es una cirugía que se hace por cirugía cirugía laparoscópica, o sea, pequeñas incisiones. La cirugía se hace con anestesia general, una duración de 1 hora, 1 hora y media. Usualmente el paciente permanece hospitalizado una noche, es lo que acostumbramos. Al día siguiente el paciente sale. Es una cirugía que requiere de mucha actividad por parte del paciente. Nuestros pacientes que se operan hoy en la mañana, hoy en la tarde deben estar en la clínica levantados caminando en su habitación. Salen al día siguiente y van a estar en condiciones de estar activos y deberían estar lo más activos posible. Empiezan una dieta que es inicialmente líquida y va a ir cambiando por fases. Dieta líquida, dieta blanda progresivamente, eso lo recomienda una nutricionista. Pero desde el punto de vista de motilidad, de volver a la actividad normal, la mayoría de nuestros pacientes están en su trabajo normal una semana después de operados. Y el paciente debería estar haciendo ejercicio de deporte normal al mes. Más o menos es el proceso. Pero doctor, yo quiero recalcar en algo que ya usted ha insistido y que igual la gente sigue haciendo preguntas. Hablan del sobrepeso. Una persona con sobrepeso no es candidata para una cirugía bariátrica. Este es un manejo para personas con obesidad. Y esto es para personas con obesidad. Eso es muy importante. O sea, y eso lo podemos determinar. Es muy frecuente que el paciente le diga a uno, doctor, es que yo no sé si estoy obesa, pero yo me siento muy gordo.
¿sí? Nosotros tratamos de objetivizar los términos, ¿sí? Médicamente el diagnóstico de obesidad se hace cuando un paciente tiene 30 de masa corporal hacia arriba y eso sale de la estatura y el peso. Entonces hay pacientes que tienen 35, 40 y no se sienten muy obesos y hay otros que tienen 25 y se sienten con mucho peso. Nosotros tenemos que hacer cosas objetivas porque son las que han demostrado, son las indicaciones que han demostrado que la cirugía es efectiva y segura. Pues, en términos generales es para obesidad, para sobrepeso, las opciones son otras, no quirúrgicas. ¿Cuáles son esos mitos que hacen que las personas que presenten obesidad de pronto sientan temor a operarse? Hay muchos mitos de cirugía bariátrica. Yo he ido, oigo unos muy comunes y oigo otros absolutamente exóticos. Pero hay muchos mitos alrededor de la cirugía bariátrica. La gente cree que después de una cirugía bariátrica la calidad de vida es horrible y que los pacientes no pueden volver a comer. Eso es un mito. Yo le digo al paciente, mire, a usted le gusta comerse un plato de un pollo con champiñones muy rico, pues se lo va a volver a comer después de que se opere. Obviamente no a la primera semana cuando haga el proceso de adaptación. Se lo va a comer igual de rico, igual de sabroso, pero la porción suya va a ser la cuarta parte. Pero va a quedar satisfecho y lleno como si hubiera comido momentáneamente. El otro mito es que el paciente que se opera de cirugía bariátrica va a vivir menos años. Ese mito es muy frecuente y la gente dice, no, es que a mí me da miedo porque yo me hago una cirugía bariátrica, voy a vivir menos. La realidad es que los pacientes que se hacen cirugía bariátrica tienden a vivir más años que los que se quedan con obesidad. Y hay un estudio bien interesante realizado en Canadá, en el sistema de salud de Canadá, donde tomaron un grupo de pacientes con más de 40 de masa corporal y lo dividieron en dos grupos, los que hacían tratamiento médico y los que se operaban de cirugía bariátrica. Lo siguieron durante varios años y después de 5 años encontraron que los pacientes del grupo operado de cirugía bariátrica se habían muerto menos, se habían enfermado menos, se habían hospitalizado menos y costaban menos para el sistema de salud. Entonces, no solamente no se corta la vida, sino que se alarga. Es que es como dice el título de nuestra transmisión, es una nueva oportunidad. Es una nueva oportunidad de vida y yo lo veo todos los días en mis pacientes. Llegan pacientes jóvenes, mayores, diciéndole a uno vuelvo a hacer actividad. Yo tengo pacientes que se volvieron deportistas, compraron bicicleta, están trotando, participan en actividades deportivas cuando antes no podían porque no les daba su peso, no les daba su capacidad física, les dolían las rodillas. Es una oportunidad de vida grandísima. Entonces, la calidad de vida mejora notoriamente con la cirugía bariátrica. El mito de que la vida se vuelve muy difícil, de que no vuelven a comer, de que viven menos, eso es mentira, eso no es absolutamente, y es fácilmente demostrable, lo muestran viendo a los pacientes que están operados. ¿Sí? Que es que la gente se desnutre, que es que les hacen falta algunos... La posibilidad de nutrirse con una cirugía bariátrica en términos generales es muy baja. Depende también del tipo de cirugía, pero por ejemplo con una cirugía de sleeve gástrico la posibilidad de una desnutrición es muy remota, muy remota. En la medida que avanza la complejidad del procedimiento puede haber mayor posibilidad de deficiencias nutricionales. Entonces en ese orden pues las menores deficiencias nutricionales se presentan con un sleeve gástrico, después con un bypass y posteriormente con un suito duodenal, que es el que puede tener más implicaciones nutricionales. Pero también hay que tener presente que cuando un paciente va a ser sometido a una cirugía de bypass o una cirugía de suito duodenal, pues tiene que tener una información muy clara desde antes de la operación que tiene que tomar ciertos suplementos de manera permanente. Si el paciente dice, no, para mí es un inconveniente tomar unos suplementos y yo no lo voy a hacer, pues es mejor que no se haga una cirugía de suito duodenal. Nos pregunta Fabián Bejarano, que de pronto puede ser también como una inquietud general de la gente que nos acompaña en este momento en la transmisión. Dice, tengo un sobrepeso que he tratado con todas las dietas, pero no bajo de peso, parece ser mi metabolismo. ¿Será posible tomar su cirugía como método para bajar de peso? Y creo que ya estoy presentando complicaciones con mi presión arterial. Es muy importante conocer cuánto pesa y cuánto mide, porque eso nos va a dar el número de índice de masa corporal. Hay que entender que nosotros nosotros me refiero al lenguaje normal, no médico, llamamos con frecuencia sobrepeso o obesidad a nuestro problema, pero médicamente eso tiene un diagnóstico numérico. ¿Sí? Tener obesidad es tener 30 de masa corporal en adelante, tener sobrepeso es tener de 25 a 30, de 25 a 29.
Entonces a esta persona la recomendación sería, hombre, ¿cuánto pesa y cuánto mide? Hagamos la cuenta de masa corporal. Es más, hay aplicaciones en los teléfonos, ustedes buscan IMC o índice de masa corporal, unas aplicaciones que son muy interesantes. Usted la puede bajar en su teléfono y ahí dice cuánto peso, cuánto mide el resultado y ahí le hace el cálculo. Le dice, usted tiene obesidad tipo 1, usted está 15 kilos por encima del peso saludable. Porque es que a veces hay gente, como lo decíamos en un principio, Doc, que de pronto tiene algunas objeciones con su peso y se niega que de pronto pueda estar en un nivel de obesidad. Es muy frecuente, mire, yo a veces veo pacientes con obesidad y les digo, mire, usted tiene 40 de masa corporal, para su estatura eso quiere decir que usted tiene 35 kilos de más. Y el paciente me dice, pero ¿cómo se le ocurre, doctor, que va a pesar 35 kilos menos? Yo nunca en la vida he pesado eso, eso me veo enfermo. Entonces, eso es lo que médicamente se considera saludable. Yo le digo al paciente, no es que usted tenga que pesar 35 kilos menos, es que le sobra 35 kilos. Así usted crea que no, o así usted no estuviera satisfecho con 35 kilos menos, pues la gente que tiene 35 kilos menos que usted es la gente que más vive y menos se enferma. Entonces, por eso es muy bueno objetivizar la información, porque los pacientes frecuentemente dicen, no, es que yo estoy con sobrepeso, pero yo no soy obeso. Eso es un diagnóstico que se puede hacer muy fácil, se mide. Puede que yo le diga a usted, tiene 35 de masa corporal, eso es una obesidad severa. Ay, doctor, a mí no me parece severo, pues es una clasificación médica. Entonces, eso ya está analizado, ya está estudiado, cuáles son los grados de obesidad. Ahora, puede que haya pacientes que tengan 40 de masa corporal y se sientan muy bien, no tengan enfermedades asociadas, como puede que haya gente de 25 de masa corporal o de 27 que esté muy enferma. Eso no quiere decir que a todos los de 27 enfermos haya que operarlos, o que a todos los de 40 sanos haya que descartarlos para cirugía. No, la indicación se refiere a en qué momento yo puedo ser candidato a cirugía. Si yo considero que los otros métodos han faltado, esa es la indicación. Un paciente se sienta en mi consultorio y me dice, doctor, yo vengo para una cirugía bariátrica porque ensayé todas las dietas posibles y no he podido, y tengo obesidad. Ese escenario es el escenario ideal para una cirugía bariátrica. Entonces a Fabián Bejarano debemos decirle que consulte el servicio de cirugía bariátrica. Sí, porque es muy difícil decir, él dice que tiene sobrepeso, pero yo no sé a qué está llamando el sobrepeso. Si tiene más de 30 de masa corporal no va a ser sobrepeso sino obesidad. Entonces hay que verlo y determinar. ¿Sí? Pero Fabián también puede buscar en internet una fórmula de masa corporal y él mete los datos y se va a dar cuenta si tiene obesidad o no. Porque eso es una cosa muy objetiva, no es que a él le parezca o cómo se sienta, es tengo tanto de masa corporal. Y la masa corporal es un método que se ha correlacionado bastante bien con el grado de obesidad, el exceso de peso de los pacientes, ¿cierto? Entonces, a veces los pacientes me dicen, no, es que yo fui muy deportista, entonces yo creo que yo tengo es puro músculo. Y eso puede ser cierto, pero que un paciente tenga más de 2 unidades de masa corporal representadas por músculo es muy raro. Entonces, la mayoría de las veces los pacientes que han sido deportistas y dejaron de hacer deporte y ganaron mucho peso, lo que tienen no es masa muscular, es grasa, es obesidad. Y esos pacientes se benefician también de cirugía bariátrica. Bueno, doctor, ya para ir cerrando, 3 cosas muy importantes que le deban quedar a la gente acerca de la cirugía bariátrica. Bueno, de la cirugía bariátrica y de la obesidad. Y de la obesidad. La primera cosa importante, usted no está condenado a vivir con obesidad. Usted no está condenado a vivir con obesidad. Si usted ha intentado todo, ha sido cuidadoso, ha seguido las dietas, hace ejercicio y no ha podido resolver su problema, la cirugía bariátrica llegó para quedarse. Es un método efectivo, funciona muy bien, mejora la calidad de vida, la salud y la autoestima. O sea que, primera cosa, usted no está condenado a vivir con obesidad. Segunda, la cirugía bariátrica es una opción completamente razonable y viable para el manejo de la obesidad. Es muy importante que se realice por personas expertas en sitios adecuados, con todo el equipo de trabajo. Una cirugía bariátrica requiere de una buena nutricionista, de un anestesiólogo experto en el tema, del resto de especialistas que se encargan del manejo del paciente y de unas instalaciones adecuadas con una tecnología segura. En esas condiciones,
una cirugía de slip gástrico, por ejemplo, tiene el mismo riesgo que una cirugía de la vesícula. No es más peligroso. ¿Sí? Entonces, usted no está condenado a vivir con obesidad. La cirugía bariátrica es segura si se hace en las condiciones adecuadas. Y tercero, es una herramienta para cambiar la vida de las personas. Y hay que utilizarla bien como una herramienta. Si yo consigo una herramienta muy buena, un taladro, que lo utilizo para martillar, puede ser muy buen taladro, pero lo daño porque estoy martillando. Entonces la cirugía bariátrica es una herramienta muy buena. Si yo me hago una cirugía bariátrica y no he entendido cómo debo cambiar mis hábitos para que funcione, puede que no me funcione. Pero cuando lo entiendo y estoy acompañado, funciona muy bien. Y funciona por muchos años. Nosotros tenemos ya pacientes de 18 años de haber sido operados y que han mantenido su peso normal, llevan una vida normal después de estar con grandes limitaciones. Entonces, si usted tiene un problema de obesidad, lo invito a que considere la posibilidad de cirugía bariátrica. Como le digo, esa frase que surgió de alguna reunión que tuvimos con cirujanos bariátricos en cómo hablar del paciente de cirugía bariátrica, esa frase nos quedó llamando la atención. Usted no está condenado a vivir con obesidad. La obesidad va creando una sensación de desesperanza en el paciente, porque el paciente, nosotros sabemos que el paciente se esfuerza por perder peso. La obesidad no es culpa del paciente, eso hay que tenerlo muy claro, porque muy frecuentemente, desafortunadamente, a veces inclusive los médicos, vamos a parar a un paciente y decirle, claro, es que es culpa suya, usted no hay no comer. Eso es lo único que hace, es aumentar la desesperanza y la angustia del paciente. La obesidad no es culpa del paciente. Nos escribió un paciente, uno de los participantes allí, que decía, es que yo he hecho de todo y ese es mi metabolismo. Pues claro que puede ser eso. Claro que puede ser eso, porque hay dos personas que comen lo mismo y una se engorda y la otra no, por el metabolismo. Todos tenemos un amigo flaco que come todo el día, le cabe lo que acaba uno y come lo del vecino y lo del que sigue para allá y pide postre y vuelve y come, y uno dice, pero ese hombre tan flaco, ¿qué pasa? Pues es el metabolismo, consume toda esa energía. Entonces, no es una falta de voluntad, el obeso al obeso no le falta voluntad, no es el más flojo, no, las personas obesas, y hay estudios que han estudiado eso, que han evaluado eso, y no hay una personalidad del obeso. Hay gente absolutamente inteligente, brillante, con problemas de obesidad, porque es que eso no es culpa del paciente, es una combinación de factores. Siempre está involucrada la comida, siempre está involucrada la comida, porque eso sí es cierto. Los pacientes a veces dicen, mi obesidad no es por comer, no, su obesidad sí lleva comida, siempre. Lo que pasa es que desafortunadamente usted come lo mismo que come el vecino, pero el metabolismo es tan lento que usted sí se engorda. Entonces no es culpa, no es falta de voluntad, pero tampoco está condenado a vivir con obesidad. Si usted tiene un problema de obesidad, la cirugía bariátrica que puede ayudar a resolver su problema, y en la clínica Imbanaco tenemos 8 cirujanos capacitados que le podemos ofrecer una cirugía bariátrica segura y efectiva. Bueno, doctor, pues muchas gracias a usted por acompañarnos, por darnos esta información tan importante, a nuestros seguidores y toda la gente que estuvo en esta transmisión, pues decirles que la cirugía bariátrica es una nueva oportunidad de vida y que aquí en Clínica Imbanaco tiene los profesionales y ese servicio de expertos para que pregunten, para que evalúen, para que conozcan cuáles son sus posibilidades. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y nos vemos el próximo jueves en una nueva transmisión de Doctor Responde. Hasta luego.